Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que usted nos esté escuchando. Me presento una vez más. Mi nombre es Alexis. Y... espera. Sí, esa no fue la foto que yo solicité. Por favor, producción. Eh, Ahora. Muy bien. Yo soy Alexis y de parte de todo el equipo de Prehistory Incorporated les doy nuevamente la bienvenida a un capítulo más de Jugando con la Prehistoria. Antes de empezar, como siempre les digo que les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram como Prehistoria Inc. Y en Twitter como @prehistoria y. En el capítulo de hoy estaremos retomando lo que es la etapa mesolítica. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. ¿Me acompañan en esta aventura? Por supuesto. Pues bien, como ya mencioné en el capítulo anterior, la etapa paleolítica fue la que dio las bases. Fue cuando el homínido empezó a descubrir pues cosas como el fuego, cosas como las herramientas. Fue que se empezaron a dar todos estos primeros indicios del arte, pero no fue sino hasta la etapa mesolítica donde la gran mayoría de estos descubrimientos llegaron a su apogeo. La etapa mesolítica comienza aproximadamente en el 10.000 a.C. y se empieza a sentir un cambio climático en el ambiente. Esto lleva a la extinción de algunas especies debido a las altas temperaturas y hace que el hombre se adapte a una diferente alimentación con mayor diversidad. Se crea el arte rocoso, el arte parietal y en objetos personales, o sea, en abrigos rocosos y en objetos personales. Al final todos estos cambios terminarán siendo un factor para modificar la creación artística. Y es aquí donde por fin el hombre se vuelve sedentario. El hombre se vuelve también agricultor y es cuando se empiezan a formar los poblados y las familias empiezan a tomar gran importancia. Todo esto porque se empiezan a reunir en clanes, se crean templos y empiezan a hacer esto que es un poco, llamémoslo polémico, que se empiezan a hacer la jerarquización social. Y con ello, la división de trabajo hace que aparezca la cestería y por fin empiezan a nacer culturas ya como tales, culturas por fin definidas. Hablando del arte en esta época, el hombre es aquí en el Mesolítico donde se descubre la cerámica y el barro, dando así nacimiento a las esculturas. La arquitectura va tomando una mayor complejidad, pues algunos hombres empiezan a construir refugios con palos, pieles, barro y otros materiales. La música y la danza formaban parte de rituales religiosos y sociales, como iniciaciones, festejos, quizá ritos, distintos tipos de cultos también. A diferencia de la era paleolítica, los animales y la caza ya no eran el centro del interés, sino el humano se volvió el centro de toda esta era. A ver, permítame. Los materiales utilizados, los principales materiales fueron los pigmentos minerales como el óxido de hierro, como el carbón, como la arcilla, y pigmentos vegetales como lo fue la clorofila de diferentes plantas. Esta sin duda creó una versión nueva y evolutiva al hombre de la época mesolítica. Según Ecurret, los hombres del Mesolítico, como ya mencioné, se dedicaron a la pesca y a la recolección, como más o menos los del Paleolítico Superior, hasta que se descubrió lo que, pues, quizá el mejor descubrimiento después del fuego, que fue la agricultura. Al momento en el que el hombre descubre la agricultura o empieza a cultivar sus propias plantas, sus propios alimentos, y ya no tiene la necesidad de estarse moviendo con el tiempo, pues es ahí donde es un enorme cambio. Ya todos sabemos que el sedentarismo es algo que hasta día de hoy existe y que es muy probablemente que nunca se terminen. O sea, a día de hoy existen muy pocas tribus, si no es que ya ninguna, que todavía se cuente como una tribu nómada, como una cultura nómada. Ya todas las culturas están o estuvieron
cualquiera que haya existido, estuvieron en... eh, fueron sedentarios, me explico, estuvieron en un solo lugar. Las tareas agrícolas del sistema, las principales tareas agrícolas de todo ese sistema fueron obviamente el de la roza y fuego, lo que hizo a las sociedades agrícolas seminómadas. La tierra generalmente se agotaba rápidamente y era necesario dejarlas en barbecho durante mucho tiempo. Sin embargo, la gran cantidad de tierras agrícolas que pues abundaban por esas fechas no permitía todavía que hubiese personas que no se dedicasen a ella. Las tareas tendían a hacerse en común. El aumento de productividad en la tierra y al incremento de población permitió liberar tales tareas a parte de la sociedad que se dedicó al comercio, a la defensa y a la organización de la sociedad. Y es aquí donde llegamos a la revolución mesolítica. Para ciertos autores, la, entre comillas, revolución mesolítica, la revolución neolítica, comenzó a gestarse durante el Mesolítico. Para B. Hayden y A. Testart, durante este periodo aparecieron grandes grupos de cazadores-recolectores especializados en unos pocos tipos de recursos abundantes y seguros que se podían almacenar durante una buena parte del año, lo que les permitió aumentar su demografía y sedentarizarse. La acumulación de bienes que habrían provocado las primeras desigualdades sociales y la aparición de jerarquías encabezadas por aquellos que se habrían encargado de la gestión de los excedentes. Así habrían surgido las jefaturas, ligadas siempre en sus tomas de decisiones a los chamanes. Para Testart, la recolección y la caza intensivas de unas pocas especies habría llevado gradualmente a una serie de mejoras técnicas que seleccionaron artificialmente aquellas, desembocando naturalmente en la posterior domesticación. Por todo esto, ambos consideran que la verdadera revolución producida en el Mesolítico, cuando fueron establecidas las bases económico-sociales que se desarrollaron posteriormente durante el Neolítico. Durante estas fechas del Mesolítico existieron muchas culturas. Estas, vamos a mencionar algunas, serían la asiliense, que se extendió desde Francia hasta Cantabria y Asturias en el lado español. Maglemoicense, que se extendió en el norte de Europa. Asturiense, que fue en la península ibérica. Todas estas culturas tenían características generales: el apogeo de la recolección y la caza, el notable desarrollo de la pesca, los inicios del sedentarismo, las primeras aldeas, la industria microlítica y los primeros cementerios. Algunas dataciones reconocidas hablan acerca de la isla de Trinidad en el norte de Sudamérica. Algunas familias de la tribu Ortoiroide dejan su rastro más antiguo en conchas y mariscos, que se data según el carbono 14 en el 5230 antes de nuestra era. Y ahora, pues, ahora que sabemos todo esto, ahora que ya hemos escuchado toda esta historia, pues sí fue un enorme, ¿cómo se les explico? Sí fue un enorme cambio del que hubo del Paleolítico al Mesolítico. Fue un cambio lleno de... es que fue un cambio de 180 grados, de 480. Porque cambiaron absolutamente todo. Todas las personas obviamente se volvieron sedentarias. Todas las personas desarrollaron la agricultura, técnicas de riego que después serían mejoradas por otras tribus. Por ejemplo, la egipcia en la Edad Antigua. Y es por esto que el Mesolítico representa una época de cambios relevantes para el hombre en la Edad de Piedra. Después de la era de hielo, el hombre sufrió demasiados cambios en su estilo de vida. En función de esto, el hombre pasó de vivir en cuevas a buscar zonas abiertas. Necesitaba de materiales mucho más específicos para elaborar esas viviendas.
E irónicamente, el Mesolítico se puede de hecho dividir en dos partes. El Epipaleolítico, que significa después del Paleolítico, es el periodo que abarca la mitad del Mesolítico más próxima al Paleolítico, su primera mitad. Y la Protoneolítico, que abarca la segunda mitad y que, como su nombre indica, es aquel que precede a la última etapa antes de la edad de los metales, el Neolítico. Esto significa pues, que es apropiado describir la segunda mitad. Como ya mencionamos, entre las características principales que existen del Mesolítico, entre sus características principales era que el Mesolítico fue una etapa de que pues todos la distinguimos por el fin de la era del hielo. Han hecho infinidad de películas acerca de esto, no tanto la saga de películas animadas, sino me atrevo a decir que han hecho muchas películas en live action que se han enfocado en la edad de hielo, o como en los primeros años de los cavernícolas. Sí hemos llegado a ver una representación muy fidedigna de todos estos sucesos que se llevaron a cabo hace miles de años. Por eso creo yo que si bien es muy importante esta época, muchos generalmente no la toman en cuenta, porque eran cambios muy nuevos, o sea, eran cambios que todavía no fueron mejorados sino hasta el Neolítico, o sino hasta la protohistoria, que son la edad de los metales, o aún peor, bueno, no sé si decirlo peor, pero algunos sí llegaron a ser mejorados o evolucionados hasta ya entrada en la historia como tal, en la edad antigua, ya después de la invención de la escritura. Pero eso ya es cosa de otro. Esa es historia de otro día. Cada quien tiene sus opiniones, algunos dicen que pues bueno, fue una etapa muy importante, otros la consideran no tanto como la neolítica, pero sí fue algo esencial. La vida del hombre en este periodo experimentó demasiados cambios, la sociedad humana empezó a demasiados cambios, hubo algunas cosas buenas, otras definitivamente no tan buenas. Ya todos sabemos que la jerarquización social no es algo muy agradable, que digamos. Es algo que hemos estado peleando hasta el día de hoy. Siguen siendo uno de los mayores problemas en la sociedad, en nuestro mundo actual, en el mundo contemporáneo, como nos mencionó un profesor. A día de hoy, en el mundo contemporáneo, todavía cosas como la religión, cosas como los cultos, cosas como este tipo de rituales siguen siendo muy persistentes hasta nuestras épocas. Por ejemplo, como ya mencioné, todos estos rituales bien podría considerarse aquí como un inicio o el preorigen del teatro. Porque, aunque ustedes no lo sepan, el teatro ha estado presente en nuestra cultura desde hace miles de años. Me atrevo a decir que es quizá el arte más viejo junto con la pintura. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y es que, bueno, el teatro es una representación tal cual, pero pues todos conocemos el griego, pero bien podría considerarse como un prototeatro. No sé si sería una manera muy exacta de decirlo. Como todo, pues, bueno, toda representación que intente decir algo, que intente darle o pedirle a un dios algo, o que intente contar una historia como lo terminaron haciendo los griegos. Su economía resultó ser completamente basada en la recolección, o sea, en los frutos y alimentos que recogían, incluyendo productos de cacería y pesca, que se podían intercambiar o consumir dependiendo de las necesidades de cada persona o de cada tribu, cada clan. Así que en ese aspecto también hubo un enorme cambio. Su economía llegó a ser productora, sus alimentos dependían de los animales y de su suelo. Por otro lado, la economía se le conoce como la industria microlítica, la cual consistía en la elaboración de distintas herramientas, como ya habíamos visto en el paleolítico, que ya se habían hecho como que bocetos de herramientas que ya usamos a día de hoy. En la arquitectura del Mesolítico se empiezan a elaborar las primeras viviendas, como ya mencioné. Estas eran hechas de una sola habitación, semi excavadas más o menos.
Y en cuanto a su arte, es que se empieza a desarrollar el arte en pieles. Las pinturas ya por ahí, creo que ya existían las pinturas rupestres, creo que ya existían. Se desarrolló un tipo de arte racionalista, pero al mismo tiempo conceptual, utilizaba figuras geométricas y abstractas. En caso de la flora y fauna, como ya sabemos, muchas especies se extinguieron. Creo que fue por esta época donde más o menos se llegaron a extinguir todas aquellas que pertenecieron a la edad de hielo, a la era hielo, por ejemplo. El mamut, no sé si se extinguió por esas épocas o si fue mucho tiempo después que se llegó que se extinguió. En caso de que ustedes quieran saber un poco más acerca de esta etapa, pueden checar el video mesolítico y neolítico en menos de 5 segundos. Creo que está hecho por Arteplay. Si la memoria no me falla, permítanme checar el nombre. Creo que está hecha por... Ahorita les digo el link. De Arte. La página se llama De Arte. Pueden checar ahí, es como que una historia muy resumida del mesolítico y neolítico. Dura 5 minutos y 23 y algo, es muy corto. También como les dije el video pasado, el capítulo pasado, existe el canal de Pero esa es otra historia, que también trata acerca de todo esto de prehistoria, edad antigua, edad contemporánea, entre esas y más cosas. Y bueno, para cerrar, creo que eso es todo lo más interesante, o bueno, no lo más interesante, sino lo más general, lo más resumido que tengo para contarles acerca de esto, de la etapa mesolítica. Se me olvidó mencionar, por ejemplo, cosas como que ellos se centraban más que nada en la figura humana y en la representación de animales. Se descubrieron varios restos epipaleolíticos en las pinturas lineales y geométricas de las cuevas de la Sarga, cantos de la víscera y la araña, que ofrecen una temática de estilo zigzag y líneas onduladas. Y en la cueva de la cocina también se encontraron restos de dibujos de tipo lineal y abstractos pintados en rojo. Así que ya tenían una... ¿Cómo se los digo? Ya tenían como que una técnica más o menos definida, o ya se estaban definiendo las técnicas que más adelante se terminarían usando en la pintura. Así de importante es la cultura, o bueno, fue la época mesolítica, perdón. Y ya que mencioné la neolítica, adivinen de qué se tratará nuestro siguiente capítulo. Así es. Vamos a intentar dándoles otro resumen, intentar hacerlo con otro estilo. Ya ve que el capítulo anterior y este los intenté hacer completamente diferentes uno del otro, que no se sintiera que se sintiera una diferencia, como que darles personalidad a cada uno. Me gustaría hacer lo mismo con la etapa neolítica y con la era de los metales, que hasta que vamos a ver más o menos cómo se dan las cosas y si se hace en un solo capítulo, si se hacen varios, eso ya dependería de pues factores como el tiempo y cosas así. Sin nada más por el momento, yo por mi parte me estoy despidiendo. Les repito una vez más, mi nombre es Alex y en caso de que se les hayan olvidado nuestras redes sociales, Twitter @prehistoria y nuestro Instagram prehistoria.inc. De parte del staff de Prehistoria Incorporated, León Armando, Anet Reyes, Nidia Ayala y yo su servidor, les deseamos un buen día, una buena tarde, una buena noche, no importa en la hora en la que usted nos esté escuchando. Esperemos que hayan tenido un muy buen tiempo y nos veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias.